Inicio a la clase, vamos a ver lo que son permutaciones y combinaciones, ¿verdad? En este caso, pues el tema 1 es permutaciones, el tema 2 combinaciones. Entonces, para cada uno de ellos vamos a conocer qué es. Entonces vamos a iniciar. Y el primer tema pues son las permutaciones. Dice una permutación es cualquier subconjunto ordenado de un conjunto universal, es decir, se llaman permutaciones de n elementos a los diferentes grupos que se pueden hacer tomándolos en cuenta todos cada vez. Entonces, por ejemplo, acá sea el grupo A 2, 3, 4, 5 y 6, el subconjunto de 2, 3 y 4 es una permutación de 3 elementos de cada conjunto o cada dato. El conjunto de 3, 2, 4 es otra permutación ya que está en diferente forma. Entonces, en total, la forma o el número de formas que yo lo puedo ordenar es este. Puedo colocar diferentes formas para poderlo ordenar, ¿verdad? Entonces, es fácil poder definirlo siempre y cuando sepamos cuándo aplicar una permutación y cuándo aplicar una combinación, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito más y aquí pues estaba el ejercicio 1 que eran los temas. Y esta es este sería entonces, la hoja de ejercicios 1, ¿verdad? Que es el cuestionario, que es lo que tenían que haber realizado. Son estas preguntas hasta la número 10, ¿verdad? Ya que es importante conocer el tema. Entonces, luego venían algunas otras definiciones que son variaciones, que prácticamente una variación es igual a decir una permutación, ¿verdad? Entonces, y luego están lo que son las combinaciones, que estas sí varían, ¿verdad? Ya que una combinación, como dice acá, es el número de conjuntos diferentes, con R elementos, cada uno que pueden formarse de un conjunto N de elementos. Se llama combinación de N elementos tomando R a la vez. O sea, básicamente lo vamos a conocer o vamos a hacer un pequeño resumen acá de qué es. Entonces, las combinaciones y las permutaciones al final, en conclusión, son las que sirven para encontrar el número de elementos del espacio muestral. Entonces, ¿verdad? La combinación, cuando yo estoy resolviendo un ejercicio de combinación, no importa, acá vamos a colocar, no importa el orden, ¿verdad? No interesa el orden. Y cuando yo estoy trabajando lo que es una permutación, ya sea una permutación o una variación, para estos dos sí importa el orden, ¿ya? Entonces, importante poder tener eso. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran un ejercicio así bastante simple es, o un ejemplo bastante simple sería, ordene de cuántas formas se puede ordenar el siguiente grupo de 1, 2, 3. Entonces, si vemos acá, son 3 dígitos, ¿verdad? ¿De cuántas formas yo puedo ordenar eso? Entonces, por ejemplo, la otra forma de poderlo ordenar sería que yo coloque 1, 3, 2, ¿verdad? La otra forma que yo coloque esos datos, por ejemplo, podría ser ahora el 2. Vamos a poner otro color. 2, 1, 3.
¿Ah? La otra forma que yo pueda colocarlo sería siempre el 2, pero ahora el 3 y el 1, ¿verdad? Eh, entonces la otra forma sería colocando el 3, ¿va? El 3 primero, entonces 3, 1 y 2, ¿verdad? Y la última forma sería colocando siempre el 3, ahora el 2 y luego el 1. Entonces, si hacemos cuentas, este elemento o estos números, yo lo puedo ordenar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Entonces, la respuesta es de 6 formas diferentes, ¿verdad? Eso en el caso de que sean este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Sería combinación, permutación o variación. ¿Será que al ordenarlos importa el orden? Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Y en este caso sí importa, ¿verdad? Entonces yo lo puedo trabajar como una permutación. ¿Por qué sí importa? Porque no es lo mismo 123 a 132. Tampoco es lo mismo 213 a 321. O sea, aquí sí interesa porque el número tiene un valor, ¿verdad? Entonces, si yo lo ordeno antes o lo ordeno después, lógicamente este va a tener una alteración en su valor. Entonces, sí importa el orden. Entonces, es importante conocer eso, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos un poquito más abajo. Y aquí nos dan las fórmulas. Realmente nosotros lo vamos a trabajar un poquito más fácil. Y aquí está la hoja de ejercicios, ¿verdad? Entonces en la hoja de ejercicios, los que están conectados pues se van a rayar porque van a tener el chivo ahí de cómo resolver esta hoja de ejercicios. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma y es una forma bastante práctica sin usar mucha metodología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1 decía, un sábado, cuando iban de compras, Juana y Teresa vieron a dos hombres alejarse en un automóvil de la fachada de una joyería, justo antes de que sonara la alarma contra robos. Dice, aunque todo ocurrió muy rápido, cuando fueron interrogadas, perdón, las dos jóvenes pudieron dar a la policía la siguiente información acerca de la placa. Y aquí es algo importante. Entonces dice que dicha placa consta de 2 letras, ¿sí? Seguidas de 4 dígitos. Cuando se refiere a dígitos son números. Entonces dice ahí del automóvil que huyó. Y dice acá, Teresa asegura de que la segunda letra de esa placa, si quieren dibujemos aquí la placa. Supongamos que esta es la placa, están sus dos tornillos. Y vamos a decir de que dice que los primeros dos, vamos a hacerlo con un color resaltado. Los primeros dos van a ser letras, ¿verdad? Entonces, los primeros dos van a ser letras y dice que los otros 4 son 1, 2, 3, 4. Esos otros 4 dice que son números o cifras, ¿verdad? Entonces, cuando habla de cifras, son números. Entonces dice ahí que Teresa asegura de que la segunda letra de la placa era un O, o una O, o una Q. Entonces la segunda es esta, ¿verdad? Entonces dice aquí que pudo haber sido o una o bien pudo haber sido una Q, ¿verdad? En ese espacio de la placa. Y dice que el último dígito era o un 3 o un 8. Entonces el último dígito acá, 3 o si no, un 8, ¿verdad? Entonces es importante eso. Y luego dice, Juana dijo que la primera letra de la placa o era una C
o era una G. Entonces, aquí vamos a colocar que puede ser una C o bien pudo haber sido una G. Y dice, y que el primer dígito definitivamente era un 7. Entonces, acá está diciendo que el primer dígito es el número 1, que sería este espacio, y era un 7, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuántas placas tendrán que ellos revisar o verificar para que la policía, por ejemplo, pueda encontrar a las personas que iban ahí, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Entonces, la primera letra de esta parte de acá dice que pudo haber sido o una C o una G. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos? En esta tenemos 2, ¿sí? Porque o es C o es G. En la siguiente, ¿cuántas letras pudieron haber sido? Y dice acá que puede haber sido o puede haber sido Q. Entonces, también tenemos 2 opciones, ¿sí? ¿Qué sucede en los dígitos, en los números? Acá dice que definitivamente era el número 7, o sea, ya es fijo. Entonces, ahí va a haber una cantidad, ¿sí? Porque ya es segura. Pero ¿qué pasa en donde no se reconoció? Ahí vamos a tener 10 opciones, ¿verdad? Porque va a estar el 0, pudo haber estado el 1, pudo haber estado el 2, el 3, ¿verdad? El 3, pudo haber estado el 4, pudo haber estado el 5, el 6, también el 7, también el 8, pudo haber sido también el 9 y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dígitos tenemos? Tenemos que pudo haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? ¿Por qué el 10 ya no lo toma en cuenta? Porque ya sería al tomar el 1 y el 0, entonces solo es del 0 al 9. Entonces en ese caso tuvo 10 posibilidades de encontrar un número, ¿verdad? En el número de la placa siguiente también hay 10 posibilidades de encontrarlo, ¿sí? Y en la siguiente que dice que pudo haber sido un 3 o un 8, ¿cuál es la probabilidad ahí de ambas? Pues es el 2, ¿verdad? Porque son 2 dígitos los que pudieron haber sido. Entonces, vamos a hacer bien el 2 aquí. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos ahora los datos? Entonces, hacemos una multiplicación, ¿verdad? Multiplico el 2 por 2, por el 1, por el 10, y por el 2 final que está ahí. Entonces, multiplico 2 por 2, 4 por 1, 4 por 10, me da 40, por otros 10, me da 400, y por el último 2 me da 800. Entonces, acá sí nos van a concordar las respuestas. Aquí yo se las tenía para que ustedes puedan llegar a esa respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas placas tiene que revisar la policía para poder encontrar, pues dentro de esas placas, la que pueda ser, la que tenga que esté vinculada con el robo que nos dice el problema? Entonces, en total, la policía debería de buscar 800 placas, ¿verdad? Dentro de 800 placas debería de buscar estos dígitos. Entonces, ese es el primer ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer el segundo. Entonces dice, en una clase de 15 alumnos, que me dice que son 15 alumnos, se debe elegir una junta directiva formada por 3 estudiantes. Y la junta debe de existir un presidente, un vicepresidente y un vocal, ¿verdad? Y aquí está la interrogante. ¿De cuántas formas pueden formarse la junta directiva? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que son 3 puestos, ¿no? Los voy a hacer en casillas. Está el puesto 1, vamos a hacer el puesto 2 y vamos a hacer el puesto 3.
Entonces veamos. Se tiene que escoger a un presidente, ¿verdad? Se tiene que escoger a un vicepresidente y se tiene que escoger a un vocal, ¿sí? Entonces, acá de entradita, si hacemos la pregunta de qué puede ser, si es una combinación, una permutación o una variación. De entradita, será que, por ejemplo, vamos a poner la persona A, B, C, D, y así sucesivamente hasta llegar a 15 personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la persona A, si está en este puesto, por ejemplo, si la colocáramos aquí, el C lo colocáramos aquí y el E lo colocáramos acá, entonces, ¿será que sí importa el orden acá? ¿Será que el que está en A puede pasar a B y no le va a afectar? ¿O el que esté en pueda pasar a la C y no le va a afectar? Aquí sí importa el orden, ¿verdad? Y si importa el orden, dijimos que era una permutación, ¿verdad? Porque sí importa el orden y sí interesa cómo ordene yo mis elementos. Entonces es una permutación. Entonces veamos ahora cómo se comporta esto. Voy a borrar acá. Y veamos. Entonces, como son 15 estudiantes, ¿verdad? Vamos a colocar nosotros 15 acá. ¿Verdad? O sea, para presidente yo voy a venir y empiezo a hacer mi sorteo. Entonces, en el primero van a entrar los 15 estudiantes. ¿Sí? Para presidente. Y ahí voy a escoger solo uno. ¿Verdad? Uno es el que va a ser electo ahí. Para vicepresidente, entonces ahí ya solo irían 14, porque ya uno se quedó como presidente, ¿verdad? Y en el vocal ya solo irían 13 personas, porque en el vicepresidente se quedó uno. Entonces aquí ya solo es de venir y multiplicar, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y multiplican 15 por 14 por 13 y eso les da 2.700 formas. Aquí se los dejé una respuesta también. 2.730 formas. Yo podré agarrar esos 15 estudiantes y por ejemplo, puede que quede Ana de presidente, Carlos de vicepresidente, Emerson de vocal, o puede ser que Emerson quede presidente, puede que Ana quede vicepresidente o Carlos de vocal, ¿verdad? O sea, de varias formas. Esos 15 estudiantes van a poder colocarse de 2.730 formas en esa directiva, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes sepan cómo trabajar. Yo de preferencia les digo que hagan casillas, ¿verdad? Que empecemos a trabajar con casillas. Por ejemplo, acá dice el número 3. Se disponen de 12 sillas para sentar a 12 estudiantes. Entonces acá tendría que dibujar 12 sillas, ¿va? Entonces tendrían que dibujar 12 sillas y tendrían que venir y entonces en la primera voy a sentar de las 12 personas, ¿verdad? O sea, tengo chance de las 12 personas escoger a quién se va a sentar en esta silla. En esta ya solo voy a escoger a 11 porque en la silla anterior ya se sentó el número 12. En la siguiente ya solo serán 10, en la siguiente serán 9 y así se van. Y que esto es igual a decir 12 factorial, ¿verdad? Si ustedes buscan en su calculadora, aparece una tecla que es una X y hay un -1. Hay un -1 arriba. Y arribita de esa tecla aparece otra X, pero aparece un signo de admiración. Entonces ese signo es factorial. ¿Qué quiere decir? Si ustedes colocan 12 y le dan Shift y esa tecla, les aparece este signo. Vean, factorial y le dan signo igual y les va a aparecer esta respuesta. ¿Y
qué fue lo que hizo la calculadora ahí? Fue multiplicar 12 por 11, por 10, por 9, por 8, hasta llegar a 1, ¿verdad? Eso es en el caso de si se llegaran a sentar las 12 personas en 12 sillas. Entonces yo puedo venir y decir de que se pueden sentar de esta, de esta cantidad de formas, ¿verdad? Entonces, importante. Y a ustedes pues tendrán que analizar los siguientes, ¿verdad? Que realmente están fáciles siempre y cuando los podamos ordenar en casillas, ¿verdad? Ustedes analicen para poder ordenar y verifiquen cuáles pueden ser combinaciones y cuáles pueden ser permutaciones, ¿verdad? Entonces, esa sería la clase. No sé si tengan dudas los dos que están. Aprovechen porque son dos. Y pues esta vez, para los que están en la clase, les voy a dar 5 puntos, ¿verdad? Solo Brandon, no sé si me pueda decir de qué carrera es para yo poderlo apuntar. Profe, soy de electricidad. Ah, va, lo voy a apuntar entonces, bachiller en electricidad. Sí, profe, eso que yo me conecté algo tarde, no sé si me puede explicar para entender bien. Disculpe. Va, está bien, ahorita, solo William Francisco, ¿de qué carrera es? Perito en electrónica. Ah, usted es el único de electrónica, ¿no? Ajá. Ah, va. Entonces, vea, pues voy a volver a explicar. De todos modos, voy a quedar grabado, ¿va? Entonces ustedes van a poder ahí consultarlo si en dado caso, pues, se me fue una cosa. Entonces, veamos, pues, estos ejercicios son bien fáciles, bien prácticos, siempre y cuando nosotros analicemos lo que nos está diciendo. Les voy a poner el ejemplo de la placa, ¿verdad? Voy a repetir el ejemplo de la placa. Tengo una placa de policía, una placa de carro. Dice acá, un sábado cuando iban de compras Juana y Teresa vieron a dos hombres alejarse de un automóvil de la fachada de una joyería, justo antes de que sonara la alarma contra robos. Aunque todo ocurrió muy rápido, cuando fueron interrogadas, las dos jóvenes pudieron dar a la policía la siguiente información acerca de la placa, ¿verdad? Dice que constaba de 2 letras. Entonces, yo les digo, les sugiero, hagamos cuadros, ¿verdad? Entonces aquí ya nos dice que la placa tenía 2 letras y tenía 4 dígitos. Entonces yo les aconsejo que hagamos los cuadritos, ¿va? De donde puede ir el número. Entonces aquí tenía las 2 letras y aquí tenía los 4 dígitos. A ver si me cae. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, dice ahí, dice del automóvil que huyó. Teresa, que era una de las testigos, ¿va? Dice que asegura que la segunda letra de la placa era o una O o una Q. Entonces, recordemos que estas son las letras, ¿verdad? Y recordemos que estos son los números, ¿sí? Entonces, en la segunda letra dice que puede ser una O o puede ser una Q. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos ahí? 2, ¿verdad? 2 opciones, o es O o es Q. Luego me dice que, y el último dígito era un 3 o un 8. Entonces también tenemos 2 opciones, ¿verdad? Y dice ahí, Juana dijo que la primera letra podía ser o una C o una G. Entonces también hay 2 opciones, porque o es C, ¿verdad? O es G. Y dice que el primer dígito definitivamente era un 7, o sea que el primer dígito de los números, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que el primer dígito es un 7. Entonces ya tenemos una cantidad, un 1 ahí, ¿verdad? Porque ya existe ese dígito, es definido, ¿verdad? Y que él les había dicho que entre las letras serían 27 letras, ¿va? De esas 27 letras, ella ya está diciendo que puede ser O, o puede ser Q, o puede ser C, o puede ser G. Entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces, ahí sí no habría problema. Ahora voy con los números. Entonces, como los números, hay espacios aquí que quedaron vacíos.
¿qué número puede ir ahí? Puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser un 2, puede ser un 3, un 4, un 5, puede ser un 6, un 7, un 8, o puede ser un 9. Un 10 ya no, porque ya sería usar el 1 y el 0. Un 11 tampoco, porque sería usar dos veces el 1. Entonces, solo son dígitos de una cantidad, de un número nada más, ¿verdad? Entonces, decimos que aquí, ¿cuántos pueden ir? Entonces, tenemos que puede estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, que aquí pueden ir 10 dígitos, ¿sí? Y en la siguiente otros 10 dígitos, ¿verdad? Entonces, a la hora de que la policía quiera revisar cuántas placas tiene que revisar, entonces hacemos la multiplicación de todos esos dígitos que coloqué. Sería este por este, por este, por este, por este y por este. Entonces, si multiplico 2 por 2, me da 4. Por 1, me da 4. Por 10, me da 40, por otros 10 me da 400 y 400 por 2 me da 800. Entonces esa es la respuesta que tenemos acá. Aquí sí las respuestas coinciden. Guíense con las respuestas porque esas sí están bien. Entonces dice ahí que la policía tendrá que revisar entonces o verificar 800 placas para poder determinar una de ellas, ¿verdad? Ese era el primer ejercicio que habíamos trabajado. No sé si tengan dudas sobre el primer ejercicio, que es el que veo yo un poquito más complejo, ¿verdad? Y luego teníamos este que dice, en una clase de 15 alumnos, ¿sí? Deben elegir una junta directiva formada por 3 estudiantes. Entonces, ahí hagamos otra vez las casillas. ¿Cuántos puestos tenemos que escoger? 3 puestos. El primero, que es el presidente, el segundo, que es el vice, y el tercero, que es el vocal, ¿verdad? Entonces, les decía yo que están los 15 estudiantes ahí enfrente de nosotros, ¿verdad? Entonces está Juan, está Pedro, está Luis, está María, ¿verdad? Están todos los estudiantes. Entonces, para presidente, ¿cuántos voy a escoger primero? 15, ¿verdad? Porque va a tener los 15 ahí y de esos 15 voy a escoger uno. Entonces aquí hay posibilidades de entre los 15. En el vicepresidente ya no tengo posibilidades de escoger de esos 15 porque para yo haber escogido el vicepresidente yo ya escogí el presidente. Entonces en este caso solo quedan 14 estudiantes. Y en el siguiente ya solo quedarían 3 estudiantes, ¿verdad? Entonces esa sería la forma de resolverlo. Entonces multiplico 15 por 14 por 13. ¿verdad? 15 por 14 por 13 me da 2.730, que es este resultado que yo tengo acá. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo escoger a todos esos personajes, a esos estudiantes que acabo de mencionar? Yo de 2.730 formas puedo colocarlos en esos puestos, ¿verdad? Puede que Ana quede en el primero, que Flor quede en el segundo, que Carlos quede en el tercero, o puede ser al revés, puede que Flor quede en el primero, Carlos en el segundo y Ana en el último, ¿verdad? Y como son 15 estudiantes, imagínense hacer esto de forma que no se repita y de forma que quede diferente los grupos, es un montón, entonces por eso es que se trabaja de esta forma, ¿verdad? Entonces esos serían los 2 ejemplos. No sé si tengan dudas. No, profe, ya no. Va. Muy bien. Entonces, pues entonces hay que analizar estos, ¿verdad? En una heladería, dice, se dispone de 12 sabores diferentes de helado. ¿De cuántas formas diferentes puede un cliente pedir un cono triple? Dice que es posible pedir las 3 bolas del mismo color. Entonces ahí la respuesta es 288, pero ¿cómo llegó a esa respuesta? Hagámoslo, ¿ah? Entonces hacen su conito. Son 3 tipos de helados, ¿va?
de 12 sabores, imagínense. Y son helados de tres bolas, ¿va? Dice acá de cuántas formas, ¿va? Cono triple, ¿sí? Pues un cono triple. Entonces, si hago mi cono ahí, en el primer sabor, vamos a ver, este es el primer sabor, este es el segundo sabor y este es el tercer sabor. Entonces, por ejemplo, el primer sabor, de 12 sabores, ¿cuántos puedo escoger en el primero? Ahí activen sus micrófonos y vamos a ir resolviendo esto. Si me dice que es posible repetir el mismo sabor, dice ahí. Entonces, ¿cuántos sabores puedo escoger ahí? ¿Aquí puedo escoger? 12, ¿va? 12. 12. Exacto. 12 sabores, ¿verdad? En la siguiente bola, ¿cuántos puedo escoger? 13. Igual los 12. 12 también, exacto. ¿Por qué 12? Porque si, por ejemplo, aquí escogí ron con pasas y yo quiero repetir ese ron con pasas arriba, entonces tengo la opción de otra vez los 12 sabores. Porque aquí dice que es posible repetir, ¿va? El mismo sabor. Si ahí les hubiera dicho que no es posible repetir el mismo sabor, entonces ya no en el segundo ya no podía escoger los 12, sino que ya solo serían 11. Y en el tercero, ¿qué? ¿Cuántos sabores? Otros 12, ¿va? Entonces multiplican 12 por 12 por 12 y les va a dar los 288. ¿Verdad? Entonces realmente es un poquito de lógica, porque son estas combinaciones y permutaciones, ¿verdad? Pero ustedes ya llevan la ventaja que tienen 5 puntos ahí extras por haber asistido. Entonces, hagámoslo, porque esta guía es bastante importante. Sobre esta guía es que yo voy a evaluar, ¿verdad? Sobre estos ejercicios. Entonces, si ustedes tuvieran dudas, me las hacen llegar, ¿verdad? Entonces, analicemos el 5, el 6, el 7 y el 8 para ir trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿no hay dudas? No, profe. Muy bien. Entonces dejamos la clase ahí, igual la voy a grabar y bueno, de hecho ya se grabó y cualquier duda, pues ahí pueden ustedes volver a retomar. Entonces estamos ahí a la orden y gracias por su asistencia y por estar ahí atentos. Gracias, profe. Pasen feliz noche. Buenas noches, profe.